Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Les habla Jaime Chipana, su profesor de esta presentación. Y en breves minutos vamos a comenzar la clase y esperemos que todos estén muy bien de salud y todo ello. Si alguien tiene algún problema con el audio, me lo hacen saber, por favor, para ver cómo podemos arreglarlo. ¿Sí? Cómo podemos solucionar el problema del audio, quizás sea mi micro o quizás sea problemas del internet del. Esta clase tiene su repaso, así que tranquilo nomás, vamos a repasar. Y las clases pasadas quizás ha sido un poco tedioso el tema de los AINES, quizás ha sido un poco tedioso el tema, por ejemplo, el primer tema, de la división del sistema nervioso. Igual vamos a hacer repasos. Esta semana vamos a hacer, bueno, en este módulo vamos a hacer, el sábado es la clase de sistema respiratorio y la otra semana vamos a dar un repaso de las dos primeras clases y el sábado que viene vamos a ver las dos últimas clases. O sea, las dos clases vamos a repasarlas la otra semana, ¿sí? O sea, las cuatro clases que vamos a tener vamos a repasarlas, ¿sí? Entonces, para que se pueda quedar los conceptos de antiinflamatorio, quizás en su momento pensaron, mira, vamos a tocar antiinflamatorio, vamos a tocar un tema fácil, un tema que lo veo día a día en la farmacia, pero se dieron cuenta que no es tan fácil. Hay, incluso como yo les comenté, hay una clasificación, hay antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos. Profesor, pero ¿por qué me menciona eso si vamos a hacer no esteroideos? Es que es muy importante, ¿saben por qué? Para poder diferenciar. Si ustedes le preguntan, ya, yo tengo un paracetamol que es un antiinflamatorio y un corticoide, ¿cuál es la diferencia? Imagínate que un día te pregunten eso. O sea, simplemente, este es un corticoide esteroideo y este no esteroideo. ¿Qué quiere decir esteroideo? Que deriva de las esteroides, deriva del colesterol. En cambio, los antiinflamatorios no. ¿Ok? Aparte que los corticoides de por sí nosotros podemos sintetizarlo. ¿Dónde los sintetizamos? Los sintetizamos, pregunta examen, los sintetizamos a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Sí? A nivel de la glándula suprarrenal sintetizamos lo que es cortisol o corticoides. ¿Ok? Entonces vamos a esperar unos minutitos hasta que se conecten aunque al menos la mitad para poder ya comenzar la clase. Bueno, chicos, ¿alguno tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna duda, alguna consulta de los medicamentos que el sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué pasó en la segunda clase? Hemos visto lo que son AINES, ¿sí? Antiinflamatorios, no esteroideos. ¿Ok? Este es muy importante porque vamos a repasar esto luego. Entonces, el módulo 3 se trata de los medicamentos que actúan al nivel del sistema circulatorio. ¿Ok? Sistema circulatorio. Vamos a hacer un pequeño repasito del sistema circulatorio. Vamos a ver. Sistema circulatorio. ¿Recuerdan la división del sistema circulatorio? Ya, el sistema circulatorio tiene una división, pero para hacerlo más sencillo, vamos a tocar el tema del corazón, y vamos a hablar también acá de un tema muy importante que son los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos periféricos. ¿Ok? ¿Por qué el corazón? El corazón, ¿cuál es la función del corazón? La función del corazoncito, así como estamos viendo acá, la función del corazón es poder generar el transporte de oxígeno y nutrientes. Vamos a poner N de nutrientes, transporte de oxígeno y nutriente, ¿a dónde? A las células que están en los órganos, ¿verdad? Todos los órganos, los tejidos. Recuerden esto, conjunto de células te da un tejido, conjunto de tejidos te da un órgano y conjunto de órganos te da un sistema. ¿Ok? Entonces, el corazón va a ser el responsable
de poder transportar oxígeno y nutrientes a los diversos órganos o sistemas de todo el organismo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo lo hace? Lo hace a partir de cierta acción. Recordemos que el corazón presenta ciertas aurículas y ciertos ventrículos. ¿Recuerdan? A ver, se dividía en cuatro partes. ¿Te acuerdas el corazoncito? A ver, díganme las partes del corazón. A ver, yo sé que han estado atentos a la clase de sistema circulatorio. Vamos a ver. Vamos a ver si están atentos a la clase del sistema circulatorio. A ver, a ver. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, chicos? Perfecto, Florentina. Excelente. Muy bien. Entonces, el corazón, vamos a primero, vamos a borrar esto de los vasos sanguíneos, pero acuérdense, vasos sanguíneos periféricos. Y esto vamos a agrandarlo un poquito, ¿ok? Vamos a poner acá, vamos a hablar acá, mira, por ejemplo, en cuatro partes, ¿no? Uno, dos, Uk, Inska, Kinsa y Tawa. Cuatro partes, ¿ok? Aurícula, esta es la zona de las aurículas. Y esta va a ser la zona de los ventrículos. Yo pongo así, A1, A2, B1 y B2. Les hago la pregunta. ¿Cuál de ellas es la aurícula derecha y el ventrículo derecho? A ver, dígame. ¿Cuál es? Florentina dice la parte derecha. No, 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 Florentina. A ver, miren. ¿Recuerden el truco que les enseñé? Florentina, para que no te equivoques, mira, te voy a volver a enseñar, mira. Tú ves ahorita la imagen de frente. Ahora, cruza tus brazos, haz como una X. Ya, lo que simboliza tu derecha es la parte derecha del corazón. Lo que simboliza la parte izquierda es la parte izquierda del corazón. ¿Ya? Lo que vas a hacer es mirar la imagen en estos momentos y tus brazos cruzarlos. Haz como una X. Lo que señala tu brazo derecho es tu parte derecha del corazón. Y lo que señala la parte de tu mano izquierda es la parte izquierda del corazón. ¿Ok? Por eso que la parte de izquierda del corazón está caracterizada por la aurícula A2 y el B2. Esta es la zona izquierda, ¿no? Izquierda. Y esta es la parte del corazón derecho. ¿Ok? La parte derecha del corazoncito. ¿Sí? Esta es la parte derecha del corazoncito. Ahora, este corazón para que pueda llevar la sangre, para que este corazón pueda llevar la sangre, necesita tener algo, necesita tener contracciones, ¿no? Vamos a poner acá. Número uno. ¿Qué necesita tener? Necesita tener contracciones. Clara que le dieron. Apaguen sus micros, por favor. Necesita tener contracciones, que a nivel de los ventrículos se genere estas contracciones para que pueda liberar la sangre. Estas contracciones van a permitir que la sangre lleve a todo el organismo. Ahora, la cantidad de sangre que se lleva al organismo se denomina gasto cardíaco. ¿Ya? El gasto cardíaco. Cuando nosotros corremos, cuando nosotros hacemos actividad física, las contracciones aumentan, también aumenta la cantidad de sangre que se va a bombear, entonces el corazón late por minuto más veces o menos veces. Más veces, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre la frecuencia cardíaca también. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Claro que sí, Ángelis. Claro que sí. Esto es muy importante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo suceden estas contracciones? Lo que sucede es que cuando nosotros hablamos del tejido muscular, hablamos del tejido liso, hablamos del tejido esquelético, pero también hay un tipo de tejido, que es el tejido, vamos a poner acá, vamos a ponerlo de otro color, es el tejido cardíaco, ¿ok? El tejido cardíaco, a diferencia de los demás tejidos,
este presenta una contracción involuntaria, ¿sí? Por eso es que cuando dormimos no nos morimos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos morimos? Porque hay una contracción involuntaria. Sigue llevando sangre, el corazón sigue llevando sangre a todos los sistemas. Entonces, al tener este tejido cardíaco especializado, existen ciertas partes del corazón, van a existir ciertas partes del corazón, vamos a ponerlo bonito, casi igual que el otro. Acá está. Ya, acá está las dos partes, por ejemplo. Ya. Hay ciertas zonas del corazón que van a impulsar las contracciones, ¿ok? Hay como una red de nervios, hay una red de nervios. A este nódulo se le conoce como el nódulo sinoauricular, ¿ok? Sinoauricular. Este otro nódulo, este otro nódulo se le conoce como nódulo auroventricular, ¿ok? Y esta red que está acá se le conoce como la red de Purkinjes, ¿ok? Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué me está explicando todo eso, profesor? Bueno, te explico porque acá en la parte del tejido cardíaco van a existir células especializadas que van a favorecer al impulso nervioso. Esto va a generar que desde las aurículas hasta los ventrículos se genere la famosa contracción. ¿Ok? Es así como funciona. Repito, comienza por el nódulo sinoauricular, luego este tipo de corriente pasa hacia la zona auroventricular y de esta auroventricular pasa a los ventrículos, donde los ventrículos generan el proceso de contracción. ¿Ok? Y todo ello, este aumento de contracción, favorece el aumento del gasto cardíaco y estas contracciones también están de la mano con mayor frecuencia. Y esto, ¿qué tiene como consecuencia? La consecuencia más bonita de todo este proceso es que va a haber, vamos a ponerle este color, va a haber un mayor aporte de oxígeno y un mayor aporte de nutrientes. ¿Ok? Ahora, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Te explico todo esto porque los medicamentos que actúan al nivel por ejemplo, al nivel del corazón, al nivel del sistema circulatorio, la gran mayoría de medicamentos, casi el 80% de los medicamentos, actúa a nivel de las funciones del corazón. Por ejemplo, no siempre mi corazón va a tener buenas contracciones. Mi corazón no siempre va a tener buenas contracciones. Entonces, hay ciertos medicamentos que me van a favorecer el aumento de las contracciones. A ese tipo de medicamentos se le conoce como los ionótropos positivos. ¿Ok? Ionótropos positivos. Por ejemplo, acá tenemos a la digoxina. ¿Ok? También hay situaciones en las que el corazón está muy cansado. O sea, existe una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer que el corazón no trabaje lo excesivo. No trabaje lo excesivo. Necesito disminuir la frecuencia cardíaca del corazón. No quiero que el corazón empiece a latir más rápido, más rápido. Por ejemplo, aquellos que son ionótropos y cronótropos negativos, se le conocen a este tipo de medicamentos. Cronótropos por la frecuencia y ionótropos por la contracción. Disminución de la contracción, disminución de la frecuencia, se le conoce como ionótropo y cronótropo negativo. Acá encontramos, por ejemplo, a los beta bloqueantes. Sí, beta bloqueante. No sé si alguna vez han escuchado el bisoprolol. Este tipo de medicamentos es muy común para pacientes, es muy común para pacientes que han tenido infarto cardíaco. ¿Por qué? El infarto cardíaco se caracteriza porque parte de este corazón hay células muertas. Por lo tanto, el corazón, las demás células que restan van a tener que trabajar el doble. Así que este tipo de medicamentos, como los beta bloqueadores, va a hacer que el corazón trabaje menos y haga que las células trabajen menos. Y esto también permite que la sangre
no esté bombeando muy rápido, sino parte de la sangre se quede en los ventrículos por más tiempo y esto permite generar una mayor perfusión al nivel de este tejido, ¿sí? Y eso también puede favorecer a ese proceso de aportar nutrientes y oxígeno a esta célula muerta para que pueda cicatrizar correctamente. Ahora, muchas veces el corazón late mal o está deficiente a causa no por las contracciones, sino también tiene que ver con el tema de la parte eléctrica. A este, cuando falla la parte eléctrica del corazón, se le conoce como procesos de arritmias. Es por ello que con estos procesos de arritmias vamos a tener que usar medicamentos antiarrítmicos. ¿Sí? Por eso que hoy día vamos a ver también los antiarrítmicos. Estos antiarrítmicos vamos a ver que se van a clasificar básicamente en varios grupitos. El grupo uno, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. El grupo uno son los bloqueadores de canales de sodio. El segundo son algunos beta bloqueadores. El tercero están los bloqueadores de los canales de potasio. Y los cuartos están los bloqueadores de canales de calcio. ¿Sí? Siendo el más importante para que recuerdes los bloqueadores de potasio, que es la amiodarona. ¿Sí? ¿Lo has escuchado? Amiodarona. Ya, este es un medicamento muy importante. De todos ellos, quiero que recuerdes solamente la amiodarona. Obviamente que esto yo te estoy dando un pequeño review para que cuando toquemos los temas más adelante no te pierdas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de medicamentos que actúan a nivel sistema circulatorio, tenemos que tomar muy en cuenta las diversas enfermedades que pueden ocasionar que el corazón trabaje más o trabaje menos. Muchas veces cuando el corazón trabaja menos, la parte circulatoria, imagínate que la sangre uno, tiene que transportarse desde el corazón hasta las piernas, de las piernas otra vez tiene que volver al corazón. Muchas veces cuando el corazón trabaja menos, el proceso de la ida hasta S2, imagínate, de S1 para pasar a S2 y otra vez regresar, se hace más lento. Y es en estos momentos que ocurre algo muy interesante. Algo interesante, hay una acumulación de líquidos. Acumulación de líquidos. A esta acumulación de líquidos, más adelante se le va a conocer como edemas. ¿Qué tratamos para tratar edemas? También parte de la terapia de sistema circulatorio. Vamos a hablar de los diuréticos, ¿sí? Los diuréticos es muy importante. Actúa a nivel sistema nervioso, sistema renal, ¿sí? Porque es un diurético, te hace orinar más, pero tiene muchos beneficios para disminuir la carga del corazón, ¿sí? Nos disminuye lo que es la carga del corazón. Es por ello que se le considera un medicamento parte del sistema circulatorio, chicos. Entonces, estos son algunos fármacos, pero también, chicos, nos estamos olvidando de un tipo de medicamento. Yo les voy a colocar el medicamento. Muchas veces el corazón está bien, pero parte el tejido, por ejemplo, yo les había hablado del corazón, pero también les hablé de otra cosita. ¿Recuerdan? Los vasos sanguíneos periféricos. Vamos a poner acá, vasos sanguíneos periféricos. ¿Por qué te digo periféricos? Porque en estos vasos sanguíneos, mira, vamos a tener acá dos vasitos, ¿ya? Así y así. Acá simplemente el flujo de la sangre es normal. Por aquí, vamos a ponerlo así. Flujo de la sangre es normal. ¿Ok? Pero cuando existe, chicos, cuando existen procesos de vasoconstricción, cuando existen procesos de vasoconstricción o existen un aumento del volumen de la sangre por causa, por ejemplo, de los famosos edemas,
hay un factor importante que aumenta. Por acá ya no son, va a aumentar la presión. Es igual que tú estés regando y cuando tú vas cerrando la boquilla va saliendo con más presión. En este momento que cuando existe una vasoconstricción, chicos, cuando existe una vasoconstricción, por N motivos, ya sea por la edad, por comorbilidades, por algún tipo de medicamento, esta presión va a aumentar. A este tipo de presión se le conoce como la presión arterial. Medicamentos que revierten el aumento de la presión arterial se le denominan antihipertensivos. Esos medicamentos también vamos a ver hoy día. Vamos a ver la clasificación de los medicamentos antihipertensivos. Otra vez vamos a tocar los famosos diuréticos. Los diuréticos, vamos a coger los diuréticos. Aparte de los diuréticos, también tenemos a los antagonistas de calcio, dihidropiridinas. También vamos a tocar los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores también al disminuir las contracciones y las contracciones y frecuencia, también disminuye lo que es la presión arterial. ¿Qué otro medicamento vemos? Vamos a ver los famosos YECAS, los YECAS, los ARA2. ¿Quién ha escuchado del ARA2? El famoso losartán, valsartán, los YECAS. ¿Quién ha escuchado de los YECAS? Enalapril, captopril. Los beta bloqueadores, metoprolol, propranolol, bisoprolol, carvedilol, labetalol, diuréticos, furosemida, hidroclorotiazida, antagonistas de calcio, anlodipino, nifedipino, son medicamentos que ya conocemos, ¿sí? Son medicamentos que ya conocemos, simplemente en esta clase vamos a tocar acerca sobre la clasificación nada más. No vamos a ahondar en el mecanismo de acción porque estaríamos hablando más de 3, 4 horas. Así que, así que chicos, revísenlo, tómenle un screen. A ver, tómenle un screen, chicos, para que lo puedan repasar en un momento. Me avisan si ya le tomaron algún screenshot. Sí. A ver, a ver. Sí, Evangelis, pero no, o sea, yo les voy a enseñar medicamentos, no en general medicamentos que, wow, se usan en todo el mundo, los que se usan acá en Perú, ¿sí? Los que se usan en Perú. De nada me sirve enseñarte medicamentos que se usan en Estados Unidos, la China, Canadá, cuando nunca lo vas a ver acá en Perú, ¿sí? Entonces, seguimos entonces. Entonces vamos a ver estos tipos de medicamentos, vamos a ver este tipo de medicamentos y es muy importante todo ello. Entonces, ¿les parece si comenzamos con los antihipertensivos? ¿Sí? Comenzamos con los antihipertensivos. Ya, vamos a comenzar, a ver, ¿dónde ponemos por acá? Ya, los antihipertensivos. Entonces, estos antihipertensivos son muy importantes, obviamente que todos los medicamentos son importantísimos. Acá vamos a adelantar esto. Por eso es que yo en esta tarde vamos a tratar medicamentos como los diuréticos. Ya sabemos por qué. Es muy importante reconocer por qué hacemos las cosas. ¿Por qué le damos este medicamento? Yo ya te expliqué por qué le damos este tipo de medicamentos. También vamos a tocar los YECA, los ARA2, los antagonistas de la aldosterona, como la espirolactona, los antagonistas de calcio, dihidropiridinas, beta bloqueadores, digitálicos y antiarrítmicos, nada más. Sé que faltan, sí, pero estos son los más importantes para tocar el sistema circulatorio. Antes de eso quiero comentarte de los antihipertensivos, ¿sí?
Los antihipertensivos, básicamente, ¿qué son los antihipertensivos? Los antihipertensivos son medicamentos, obviamente son medicamentos, que actúan o que tienen como finalidad, ¿qué cosa? Disminuir la presión arterial. Para yo definir, darle a un paciente para medicamento para la presión, bueno, hay que saber cuándo es una hipertensión. Una hipertensión más o menos es cuando el paciente está con 130, 140, 150 de presión sistólica. Normalmente nosotros vemos presiones, por ejemplo, así 140, 80. Esto simboliza la presión sistólica y esto simboliza la presión diastólica. Recordemos que sístole es contracción y diástole es relajación, correcto. Entonces, este tipo de presión así, esto ya se considera una hipertensión. Claro que las presiones altas tienen clasificaciones, ¿no? Hay un grado de severidad de las presiones, ¿ok? Entonces, acá yo te muestro cómo los antihipertensivos pueden tener su acción a nivel de las presiones, ¿no? Entonces, miren acá, vamos a acercarlo un poquito. Acá tenemos acá el corazón, miren, el corazón. Este es un esquema para saber sobre dónde es que pueden actuar estos medicamentos. Por ejemplo, chicos, para disminuir la presión, hay algo que se conoce como resistencia periférica. Cuando yo aprieto o hago una vasoconstricción, vamos a hablar de esto, cuando yo hago una vasoconstricción, algo importante que es que aumenta la presión. Yo hago vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Entonces, si yo evito estas contracciones, voy a evitar que aumente la presión. Por ello es que a nivel de la resistencia periférica, vamos a encontrar muchos medicamentos que pueden actuar aquí. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos los alfa bloqueantes, pero más que todo yo te voy a mencionar los que se usan mayormente a nivel hospitalario. Por ejemplo, vamos a usar los antagonistas de calcio. Mira acá, vamos a poner acá. ¿Antagonistas de qué? Antagonistas de calcio. Estos antagonistas de calcio pueden existir de dos maneras. Dihidropiridinas y los no dihidropiridinas. Cuando hablo de antagonistas de calcio que actúan a nivel de la resistencia periférica, vamos a hablar únicamente de las dihidropiridinas. ¿Ok? Borramos esto. Profesor, un ejemplito. Ah, ya, amlodipino. ¿Quién ha escuchado del amlodipino? Todo el mundo hemos escuchado del amlodipino. Estos medicamentos pueden actuar a nivel de la resistencia periférica, disminuyendo la resistencia y evitando la vasoconstricción. ¿Ok? También tenemos los YECA también, el ARA2, perdón, como el losartán, que también tiene un efecto vasodilatador. ¿Ok? Eso también puede favorecer a lo que es la presión arterial. Ahora, también hay medicamentos antihipertensivos que no actúan a nivel de las vías periféricas ni del corazoncito. Actúa a nivel de ciertos receptores a nivel del sistema nervioso, como es la famosa metildopa. Vamos a poner acá, metildopa. ¿Sí? Vamos a escuchar mucho este tipo de medicamentos si es que vamos a trabajar en una farmacia que esté en un hospital o ciertas cadenas, ¿no? Especializadas. Entonces, esta metildopa es un fármaco también antihipertensivo que actúa al nivel de ciertos receptores a nivel del sistema nervioso central, lo cual, si te das cuenta, a partir del cerebro se mandan señales. Estas son señales, miren, acá como vemos, son señales, ¿no? Tanto a las vías periféricas, al corazoncito, como al sistema, al riñoncito. Entonces, yo evito la señalización y evito todo el proceso de presión alta. Entonces, la metildopa también es un medicamento que se usa como antihipertensivo. Por otro lado, cuando hablamos del corazoncito, chicos, bueno, hablamos del corazoncito, ya les mencioné,
hay que hacer que el corazón trabaje menos. Como hay bastante presión en el corazón, empieza a latir, 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 relajarse. Y es muy rápido, entonces hay que calmarlo. ¿Cómo lo calmamos? Con los famosos beta, ¿qué? Los beta bloqueadores. Los beta, los beta bloqueadores. Y esto es muy, muy, muy importante, ¿ok? Esto es muy importante, sobre todo en pacientes que imagínate que tienen infarto al miocardio o cierta insuficiencia cardíaca congestiva. Es muy importante no subir la presión porque esto puede perjudicar, ¿no?, al corazoncito. Por ello es muy importante controlar la presión. Otra cosita que es mucho más complejo, mencionarte que cuando existe una disminución, mira, vamos a ponerlo acá, cuando existe una disminución de la presión arterial, el cuerpo, el cuerpo es perfecto, trata de compensar esta deficiencia o esta disminución de la presión. ¿Cómo se llama el proceso por el cual el cuerpo trata de compensar? Medidas compensatorias, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. Medidas compensatorias. ¿Y cuál va a tener la finalidad de las medidas compensatorias? Elevar la presión arterial. Una de las medidas compensatorias para elevar la presión arterial es que el riñón va a liberar ciertas sustancias que van a favorecer la retención de líquido. Esta retención de líquido a, a las presiones bajas va a aumentar la presión, ¿sí? Va a aumentar la presión. ¿Cómo se llama el sistema por el cual el riñón retiene más líquido y con eso favorece el aumento de la presión arterial? A ese sistema se le conoce como el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el famoso SRAA, ¿ok? Esto es lo que hace el riñoncito. El riñoncito para poder favorecer el aumento de la presión, ¿sí? El aumento de la presión, muchachos. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces hay presiones bajas, presiones altas, y parte, por ejemplo, los medicamentos como los YECA, como los ARA2, como los antagonistas de los receptores de aldosterona, van a actuar inhibiendo estos procesos. ¿Para qué? Para tener la finalidad de disminuir la presión arterial, ¿sí? Pero muchas veces la retención de líquidos es tanta que se requiere no solamente inhibir los procesos de generar la retención, sino hay que controlar o hay que tratar ya la retención con los famosos diuréticos, ¿ok? Con todo esto, muchachos, con todo esto, vamos a hablar que la presión arterial es un juego de muchos mecanismos por el cual los medicamentos pueden tener una acción en tal determinada zona y otra en otra determinada zona y pueden ayudar. Por eso es que no existe un solo medicamento para la presión arterial, existen varios tipos de medicamentos para la presión arterial, pero algo que te estoy mencionando es que cada uno va a tener una función específica en una determinada parte o un determinado proceso para aumentar la presión, en este caso, disminuir la presión, ¿ok? Es muy común usar, por ejemplo, usamos losartán con amlodipino, vamos a hablar pacientes que tienen bisoprolol con losartán, pacientes que no controlan la presión arterial así nomás, le damos metildopa junto con un beta bloqueador, con un YECA, con un diurético, y a veces ni así se controla la presión arterial. Profesor, una consulta, pero ¿y si un paciente tiene la presión arterial, pero es de emergencia? En ese caso no usamos estos tipos de medicamentos, ¿sí? No usamos estos tipos de medicamentos. Hay medicamentos para la presión arterial que son de emergencia. ¿Cómo se llaman esos medicamentos? Se le conocen como los nitratos, que son potentes vasodilatadores, ¿ok? Son potentes vasodilatadores. Por ejemplo, tenemos el nitroprusiato de sódico,
nitroprusiato sódico, como también vamos a hablar sobre la nitroglicerina. ¿Sí? Son medicamentos que en emergencia o también en unidad de cuidados intensivos se usan para poder disminuir la presión del paciente, ¿no? Para poder ayudarlo y aportar un beneficio para esta terapia. Entonces, como les menciono, chicos, esto es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en conjunto. Muchas veces la asociación de dos medicamentos hay mucho beneficio, ¿sí? Pero recuerda que mientras más medicamentos esté tomando el paciente, más propenso va a tener a la falla, a las interacciones, como también, imagínate, yo le doy 3, 4 medicamentos y su presión, ¡guau!, disminuye tanto, entonces hay que estar controlando ello, chicos. Hay que controlar bastante este tipo de situaciones. Entonces, espero que les haya quedado claro. Si hay alguna duda, pregunta, me la pueden hacer. Así como hay medicamentos para disminuir la presión, hay medicamentos para aumentar la presión. Los medicamentos para aumentar la presión no tienen un nombre específico, pero hay un medicamento que se usa para aumentar la presión. Se le conoce como la noradrenalina, ¿ok? También conocido como norepinefrina. Se usa mucho para el tratamiento de la presión baja. Imagínate, estamos en emergencia, es la UCI. El paciente está con presiones bajas de 70 a 60. Entonces el paciente ya está en shock prácticamente. Para aumentar la presión le damos noradrenalina y la presión aumenta. Entonces eso es muy, muy interesante porque la noradrenalina tiene efectos a nivel de receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1. ¿Sí? O sea, tiene acción a nivel del alfa 1 que está presente a nivel de los vasos sanguíneos, lo cual favorece a la vasoconstricción, como también tiene efectos a nivel del beta 1 que tiene una acción a nivel del corazoncito, ayuda a la contracción. Entonces, estas cositas son muy importantes. No te voy a pedir que te memorices esto ya es un poco más clínico, pero quiero que recuerdes que así como hay medicamentos que disminuyen la presión, hay medicamentos que la aumentan. Hola Carolina, los nitratos se usan de emergencia más que todo, Carolina. Lo usamos para disminuir la presión. Imagínate, tengo un paciente que tiene presión de 200, presión de 180, 190. Entonces, en ese tipo de situaciones hay que usar los nitratos. Para bradicardia, Ruth, ¿qué es bradicardia? La bradicardia es latidos muy, muy bajos. En ese caso, sí se podría usar la noradrenalina para aumentar los latidos. El salbutamol, chicos, el salbutamol es un broncodilatador. No tiene que ver nada aquí. Salbutamol lo vamos a ver el sábado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro, Irene? Vamos a tirar mi camarita. ¿Ok? Eso es lo importante. Entonces, acá también te he traído este gráfico. Me pareció muy interesante recordártelo. A nivel del centro, un repasito, un repasito. A nivel del centro motor, encontramos, por ejemplo, la metildopa, que es un medicamento antihipertensivo que actúa a nivel del sistema nervioso y como vemos, a partir del cerebro existen conexiones para poder tener una acción a nivel de los vasos sanguíneos, como también a nivel del corazón. Por eso la metildopa es muy bueno. Incluso la metildopa, muchachos y muchachas, y creo que hay más muchachas que muchachos, muchas veces cuando uno está embarazada, la presión aumenta. ¿Qué medicamento le dan? Normalmente la metildopa es un medicamento seguro para pacientes en eclampsia, para pacientes embarazadas. ¿Ok? También para disminuir la actividad de las terminaciones nerviosas, no lo vamos a tocar, solo te voy a tocar em, lo que se usa a nivel hospitalario. ¿Recuerdan los beta bloqueadores? Por ejemplo, el propranolol y otros beta bloqueadores que van a ayudar a disminuir la actividad del corazón. Y eso disminuye la presión arterial también. ¿Ok?
También esto ya lo comentamos, También, por ejemplo, recuerdan que eh, el mismo, el mismo vaso sanguíneo se contrae. ¿Ya? ¿Cómo evitamos ello? Hacemos una vasodilatación. Eso lo hacemos gracias a, por ejemplo, los nitroprusiatos, acá está. Tenemos también gracias a los antagonistas de calcio. Es muy importante los antagonistas de calcio, que más adelante vamos a tocarlo. Entre las medidas compensatorias está el riñón, que genera una actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Recuerdan? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto va a permitir que aumente la presión arterial. Entonces, lo más importante es que, como acá mismo nos dice, ¿no? Eh, la renina, gracias a la renina, el angiotensinógeno pasa a una angiotensina 1. Gracias a la enzima convertidora de angiotensina, esta angiotensina 1, ¿para dónde se va? Se va para una angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Vamos a poner vasoconstrictor. Un vasoconstrictor. Entonces, los YECAs, por ejemplo, los YECAs actúan inhibiendo esa enzima. Si yo inhibo una enzima del proceso, entonces ya no voy a tener angiotensina 2. Y como podemos ver, la famosa angiotensina 2, miren acá, A2, tiene actividad, vamos a ponerlo de rojito, el A2, A2, A2. El A2 tiene actividad a nivel del corazón que favorece a las contracciones del corazón, favorece a las contracciones del corazón. El A2 también lo que va a hacer es el aumento de la corriente de neurotransmisores para favorecer la vasoconstricción. La A2 también favorece la vasoconstricción al nivel de la resistencia, aumentando la resistencia periférica. Entonces, chicos, el A2, el famoso A2, es muy importante bloquearlo. Por eso existen medicamentos específicos para bloquear el A2, llamados ARA2, como el losartán. Por eso que hay medicamentos que para evitar su formación, evitamos la enzima que permite su formación. Acá encontramos a los YECA. Por eso se le dice inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Esta es la enzima de angiotensina. Evitamos la formación de angiotensina 2 a partir de de la inhibición. Entonces, hemos visto, chicos, un pequeño resumen de los medicamentos que vamos a ver el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Desean que repita algo? ¿Sí, chicos? ¿Desean que repita algo? ¿O está claro? Me dejé entender. ¿Sí, chicos? ¿Alguien? ¿No? No sean tímidos, chicos. No sean tímidos. Todo esto va a venir en tu examen. Todo esto va a venir en tu examen, no te asustes. Hola, Ruth. El ARA, no es ARA nomás, es ARA2. Son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Todo medicamento, mira, imagínate, todo medicamento tiene que actuar a nivel de un receptor. Lo que hace es que una vez que se forma la angiotensina 2, esta angiotensina 2 va a tener que actuar en un receptor y va a generar todo lo que ya te he mencionado en el gráfico A. En el gráfico A, todo lo que te he mencionado. Entonces, lo que hacen estos fármacos es colocarte acá como una barrera. Por eso es que estos ARA2 son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Por eso son los ARA2. ¿Sí? Evitamos que este angiotensina 2 tenga una afinidad con el receptor. Ya no hay una interacción angiotensina 2 receptor, sino hay un bloqueo. Por eso es que ya no hace nada de esto con los sartanes, por ejemplo. ¿Sí, chicos? Entonces seguimos con la clase. Simplemente esto también es parte de un resumen muy importante, porque muchas veces para evitar que el gasto cardíaco disminuya,
a veces el corazoncito necesita ayuda. Por eso ya te mencioné sobre los ionótrofos positivos, como es la digoxina, que aumenta las contracciones. En el caso de hipertensión o de vasoconstricciones, hay que tener vasodilatadores, como son, por ejemplo, los antagonistas de calcio, dihidropiridinas, los nitratos, la nitroglicerina, ¿sí? Eh, Recordemos que cuando existe una disminución de la presión arterial, ¿te acuerdas que te mencioné esto? ¿Qué existe? ¿Qué es lo que hay? No hay medidas compensatorias y estas medidas compensatorias, ¿qué van a hacer? ¿Van a aumentar qué cosa? Van a aumentar la presión arterial. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Cuando existe el órgano, uno de los órganos que capta las variaciones, o sea, tiene bastantes varoreceptores de las presiones arteriales, es el riñoncito, ¿sí? El riñoncito, acá vamos a dibujarlo así. El riñoncito. Cuando este riñoncito nota que existe una baja en la presión arterial, lo que hace es, lo que hace es una liberación, mira, sígueme conmigo, va a ser una liberación de renina. Esta renina va a formar angiotensina 2 y esta por excelencia tiene la acción, tiene la acción vasoconstrictora. Por ello es que antes de evitar la formación de esta angiotensina 2, vamos a tener los YECA y también y si se llega a formar, evitar que tenga una interacción con sus receptores por los ARA2. ¿Ok? Y muchas veces la retención de líquidos puede desfavorecer la presión arterial. Por ello es que los diuréticos son muy, muy importantes. ¿Ok? Entonces, acá al costadito te traigo un pequeño resumen, querido alumno, sobre los diuréticos. Por ejemplo, tenemos a las tiacidas. Las tiacidas, ¿quién no conoce las tiacidas? Una de las tiacidas más representativas y que se conocen en mayor cantidad, por ejemplo, es la hidroclorotiacida. Déjeme en el chat si es que alguna vez han escuchado de la hidroclorotiacida. Los diuréticos de ASA, así como Vangelis mencionó, la bumetanida no se usa mucho, pero el que más vamos a usar y el que vamos a ver a nivel hospitalario es la furosemida. Ajá. Entre las tiacidas, repasemos, tiacidas, hidroclorotiacida. Y entre los diuréticos de ASA, la furosemida. ¿Ok? Muy importante esto, muy importante. Hay otros diuréticos que también se les conoce como los ahorradores de potasio, que se le conoce como la espironolactona. ¿Sí? Espironolactona. Lo que te estoy encerrando es lo que vas a estudiar, ¿eh? Espironolactona. Entonces, hay otros medicamentos, por ejemplo, son los simpaticolíticos. Uy, 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 profesor, simpaticolíticos. Yo he escuchado eso antes. Sistema simpático, parasimpático. La furosemida Vangelis es un diurético que se usa, hay de 20 miligramos vía oral y 40 miligramos mililitro en inyectables. Muy importante saber eso. Rocío, ¿qué parte quieres que repita? ¿Qué partecita quieren que repita, chicos? Ya, me dicen. Ah, ok. Los simpaticolíticos, recuerdan, hay sistema simpático, así como su profesor, simpático y parasimpático. Recuerden, recuerden que el sistema simpático se trata de aumento de la presión. El corazón empieza a contraerse más, empieza a aumentar la presión arterial. Ahora, cuando los fármacos van a actuar aumentando el sistema simpático, se le conoce como simpático miméticos. Cuando evitan la actividad del sistema simpático, se le conoce como simpaticolíticos, ¿ok? Y eso es lo que estamos viendo acá. Por ello es que uno de los simpaticolíticos que vamos a ver son los beta bloqueadores, el atenolol, bisoprolol, el esmolol,
metoprolol, ¿sí? Propranolol, ¿ok? Solo eso, los demás no les voy a tomar, no les voy a tomar. También hay simpaticolíticos de acción central como la metildopa, ¿ok? La metildopa. También existen los bloqueadores de calcio, ¿sí? Los anlodipino, vamos a hablar sobre el anlodipino, vamos a hablar la nifedipina, ¿sí? Es muy importante también, muy importante. Sim- simpaticolíticos tienen que ver, no, no, Rocío, los simpaticolíticos tratan de evitar la actividad simpática, nada más. Solo acuérdate de eso, ¿sí? Ok. Entonces, también existen otros medicamentos. eh, ya. Otros medicamentos como los antagonistas de los YECA. Encontramos, por ejemplo, disculpen, los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona también son muy, muy importantes. Tenemos a los YECA, como el captopril, como el enalapril, ¿ok? También existen los bloqueadores de receptores de angiotensina 2, como son los sartanes. El único que vamos a usar es el losartán, ¿ok? Te estoy colocando todo lo que yo te voy a tomar. No te voy a tomar todo, te voy a tomar solo lo que está rayadito, ¿ok? Bueno, acá tenemos un pequeño resumen más. Esto ya te lo he mencionado, ya te lo he mencionado. Esto te lo dejo para que lo repases, pero todo eso ya lo hemos mencionado en las clases, ¿sí? Acá también tenemos a los antihipertensivos, los que más se conocen. Miren, tenemos los YECAS, tenemos los antagonistas de los receptores de angiotensina, como el losartán. Tenemos los antagonistas de calcio, como el nifedipino, el alodipino. Los beta bloqueadores, como el metoprolol, ¿sí? Y obviamente que acá te estoy mostrando las tiacidas, como la hidroclorotiacida, ¿ok? Esto es simplemente para que lo tengas acá en cuenta. Acá te coloco algunos medicamentos. Yo, por ejemplo, te puedo poner así una lista y te digo, ¿quiénes son antagonistas de calcio? ¿Quiénes son inhibidores de la enzima convertedora angiotensina? ¿Qué medicamentos son ARA2? ¿Qué medicamentos es un beta bloqueador? Entonces es muy importante saber todo ello, chicos. También muy importante saber la dosis inicial, ¿ok? La dosis inicial. Por ejemplo, anlodipina, antagonistas de calcio, atenolol, beta bloqueador, y así sucesivamente, ¿ok? Acá te hago un resumen de lo que te puedo poner. Benaceprilo no te voy a tomar. Captopril, IECA, clonidina no te voy a tomar. Diltiazem, antagonistas de calcio. Guatenidina, no. Hidroclorotiazida, diurético tiazida. Losartán, es un ARA2. Metildopa, es un simpaticolítico de acción central. Metoprolol, es un beta bloqueador. Nebivolol, es un beta bloqueador. Nifedipina, es un antagonista de calcio. Propranolol, es un beta bloqueador. Verapamilo, antagonista de calcio. ¿Ok? Todo eso te voy a venir. ¿Ok? Sencillo, chicos. Está sumamente sencillo. Simplemente recordar nomás. Recordar. A lo de pino podemos comenzar con una dosis de 2,5, 5 miligramos. Por ejemplo, no hay furosemida, no está la furosemida, ¿verdad? ¿No? El osartán podemos comenzar con 50 miligramos, 100 miligramos también. La metildopa, ese ya chapamos 1 gramo. La metildopa ya chapamos 1 gramo. Y bueno, estos son los que más se usan, chicos. ¿Ok? Solamente quiero que repasen bien. ¿Ok?
Los diuréticos, ¿qué son los diuréticos? Los diuréticos son medicamentos que favorecen a la diuresis, nada más. A nivel fisiológico, está la nefrona, donde existen varias secciones de la nefrona en donde pueden actuar diferentes fármacos, ¿ok? Diferentes fármacos. Acá tenemos la nefrona, el glomérulo, donde acá cada riñoncito que tenemos tiene millones y millones de este tipo de estructuras, lo cual acá se filtra la sangrecita, se filtra lo que es la sangre, se filtra lo que es la sangre para favorecer a su eliminación formando orina, ¿sí? Bueno, este tipo de medicamentos pueden actuar en varias zonas. Lo más importantes son estos tres. Por ejemplo, los fármacos que actúan a nivel de la asa gruesa de Henle se le conoce como los diuréticos de asa. Por eso se le dice diuréticos de asa, porque actúan en el asa gruesa de Henle. Para ser específicos, asa gruesa ascendente de Henle, ¿sí? Acá está, por ejemplo, la furosemida. Otra parte es que a nivel del túbulo contorneado distal, en esta parte distal, existen también medicamentos que evitan la resorción, como las tiacidas, las hidroclorotiacidas. Y también existen a nivel del túbulo colector en la zona cortical, en la zona cortical y medular, más o menos por aquí, medicamentos que evitan la acción de la aldosterona, como son los antagonistas de la aldosterona. Ejemplo, la espironolactona. ¿Ok, chicos? Simplemente acá te estoy trayendo estos tips. Mira, la hidroclorotiazida tiene dosis de 12,5 hasta 25 miligramos. Este es muy, muy interesante. Esto te puede durar cada 24 horas, incluso puedes tomarlo cada 24 horas, o sea, cada día, una vez al día. The loop diuretic significa los diuréticos de asa, que está, por ejemplo, la furosemida. Acá puedes tener de 20, de 10, de 40 miligramos, puedes darle hasta 80 miligramos al paciente. Eso va a depender de la función, ¿no? De la función que tenga. La diuresis normalmente para tomar este medicamento, a los 10, 20 minutos ya estás orinando ya. Hay otro medicamento que son los ahorradores de potasio, ¿ok? Estos ahorradores de potasio. Aquí está. Acá tenemos, y uno de los más importantes, la espironolactona. ¿Ok? Acá te dejo un cuadrito. La hidroclorotiazida como diurético de asa, no, diurético tiazida, que actúa a nivel del túbulo proximal. No, disculpen. Túbulo contornado distal. ¿Ok? Otro medicamento que se usan para diuréticos de asa. Tenemos acá la furosemida. Acá te dejo para qué se usa. Te voy a tomar agua, chicos. Acá te dejo más que todo para qué se usa. Mira, es un antihipertensivo también. También se usa para los edemas. Muy interesante, ¿no? También se usa para otros tipos, ¿no? Pero esto es lo más importante. Los diuréticos de asa también sirven para disminuir la presión arterial, como también sirven para los diferentes edemas, ya sea edemas por una heart failure, HF heart failure, que significa falla cardíaca, como también también podemos usarlo para la hiponatremia, ya que al yo liberar líquidos, estoy, estoy liberando otros electrolitos también, chicos. ¿Sí? Y esto también es muy importante. Se usa para la hipercalemia, hipercalcemia también. Hipercalcemia. ¿Tienen alguna pregunta? Claro, este es una lista bien interesante. Sí, chicos, entonces seguimos.
Esto se denomina uno de los procesos compensatorios más importantes. Se denomina el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es una respuesta compensativa, es una parte de los mecanismos compensatorios que tiene el cuerpo para elevar, ¿qué cosa? La presión arterial. ¿Ok? Lo que sucede es que acá existen ciertos vasoreceptores en los riñoncitos y estos aparatos se le conoce como el aparato yuxtaglomerular, para ser específicos, lo cual ve que está generándose una disminución de la presión y automáticamente va a liberar la renina. La renina, para transformarse en angiotensina 2, necesita el angiotensinógeno que se produce a nivel del hígado. Ahora, esta angiotensina 1, para transformarse en angiotensina 2, necesito una enzima, se llama enzima convertidora de angiotensina. Y esta angiotensina 2, como les había comentado, tiene función de retener líquidos, tiene función vasoconstrictora, tiene una función también de otra vez retener más líquidos y tiene una actividad a nivel de aumentar el sistema simpático. ¿Ok? Por eso es que existen medicamentos, por eso es que existen medicamentos, queridos alumnos. Hay medicamentos que se denominan inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Este tipo de medicamentos, como es el captopril, enalapril, lo que hace es evitar la función de esta enzima. Si esta enzima ya deja de funcionar, el pase de angiotensina 1 hacia una angiotensina 2 se evita y nos evitamos todo este proceso, chicos. Todo este proceso nos evitamos con un medicamento. Ahora, si este paso ya no es lo suficiente y si hay cierta producción de angiotensina 2, entonces lo que puede hacer es darle al paciente un ARA2. ¿Qué es lo que va a hacer el ARA2? No evita la formación de angiotensina 2, sino evita, imagínate que esto lo hace a partir de receptores. Pone como una barrera para evitar su acción. Pone una barrera. Este tipo de medicamentos pone barreras para evitar su función, ¿sí? Para evitar su función. No permite que la angiotensina 2, el A2, tenga un acoplamiento con su receptor. Y esto también evita todos los procesos, ¿no? De retención de líquidos, de actividad simpática y de vasoconstricción. ¿Ok, chicos? Más claro que el río Rímac. ¿Está bien? Por eso es que acá te dejo una clasificación de los YECA. Una clasificación de los YECA. Acá tenemos YECA y tenemos los ARA2. Los YECA pueden ser, por ejemplo, el enalapril, el captopril, ¿sí? Este captopril es muy bueno porque puedo usarlo. Y más que todo el enalapril también podemos usarlo para la hipertensión, para cuando el corazón está trabajando muy poco y por lo tanto disminuye la presión arterial y estas medidas compensatorias pueden traer problemas, por eso que se usa insuficiencia cardíaca. También en pacientes que han tenido ya un infarto agudo del miocardio. Es muy interesante, chicos, muy interesantes sus usos son muy interesantes. La diferencia entre un captopril y enalapril es más que todo, el captopril actúa muy rápido, actúa más rápido que el enalapril incluso. Este captopril podemos darlo cada 8 horas o podemos darlo cada 12 horas. En cambio, el enalapril podemos darlo cada 12 horas y podemos darlo cada 24 horas. Esa es la facilidad que se nos da. En cuanto a los ARA2, el más famoso es el losartán. Sí, tiene metabolitos que tienen un metabolismo a nivel hepático, tiempo de vida media 8 horas. Este losartán se usa bastante en lo que es en la presión arterial, muchachos. ¿Ok? Se usa bastante en la presión arterial. Y por último, para los ratito, déjenme tomar agua.
para este tipo de, acá otro resumen, los antagonistas de la aldosterona es, por ejemplo, la espirolactona. También se conoce como los ahorradores de potasio, ¿ok? Los ahorradores de potasio. No, no se usa mucho, pero sí es muy importante en el tema hospitalario, ¿no? Podemos usarlo para la hipertensión, ciertas irregularidades menstruales, disfunción eréctil, etcétera, ¿no? Las aplicaciones. Miren acá. Podemos usarlo para insuficiencia cardíaca, para los edemas, etcétera. Acá te dejo un pequeño resumen de lo que hacen los YECA. Los YECA acá te dejo un pequeño resumen. Liberación de renina y todo ello, ¿no? Para que lo repases ya en tu casita. Yo ya te expliqué todo esto. Te he explicado todo esto, al igual que te he explicado todo esto. ¿Ok? Esto también ya te expliqué. Los beneficios de los YECA. Vamos a disminuir la postcarga y vamos a disminuir la precarga y la postcarga. Vamos a disminuir lo que es la acción simpática y también vamos a disminuir la actividad de la aldosterona. ¿Sí, chicos? Vamos a disminuir más que todo que el corazón deje trabajar, o sea, que no trabaje mucho. Por todo esto, disminución de la actividad simpática, que esto genera mayor taquicardia, pero con esta acción disminuyo los latidos, tengo una acción vasodilatadora, disminuye la retención de sodio, por lo tanto evito la formación de edemas y bueno, una de las contraindicaciones del YECA es que aumenta las bradicininas. Por eso es que muchos pacientes que tienen los YECA tienen picazón en la garganta, tienen tos seca. Y por eso es que en vez de YECA se le da un ARA2. Acá te dejo las dosis. Las dosis, esto ya te lo mencioné antes. También te mencioné algunos ejemplos. Pero en el April y el Captopril son los más importantes, chicos. ¿Ok? En cuanto a los receptores de angiotensina, o sea, los ARA2, el más importante es el losartán. ¿Ok, chicos? Y más que todas las indicaciones, porque se usa. Se usa prácticamente para lo mismo, hipertensión e insuficiencia cardíaca. Y eso es lo más importante, ¿ok? En cuanto a los antagonistas de calcio, vamos a encontrar que existen de dos tipos, los dihidropiridinas y los no dihidropiridinas. Los no dihidropiridinas se le conoce como el verapamilo y el diltiazem. Estos son los no dihidropiridinas. En cambio, lo que es el amlodipino, amlodipino, todo lo que termina en pino, ina, son los dihidropiridinas. ¿Ok? Estos tipos de medicamentos actúan como vasodilatador, vaso, actúan como vasodilatador, generando una disminución de la presión arterial. Nada más, chicos. Nada más deseo que sepan esto. Y esto genera una disminución de la resistencia periférica y esto disminuye la presión. ¿Sí? Vine acá. Profesor, y el verapamil y el diltiazem tienen más acción al nivel del corazón de la vasculatura. Tiene más acción a nivel del corazoncito que en la vasculatura. Y estos dihidropiridinas tienen más acción en la vasculatura que en el corazón. ¿Ok? Esta es la clasificación. Dihidropiridinas y no dihidropiridinas. Entre las dihidropiridinas encontramos el anlodipino, el nifedipino, el nimodipino, ¿sí? Por favor, a ver si me acuerdan, ¿ok? Y podemos usarlo para la angina, para la hipertensión arterial, ¿ok? Tienen ahí su biodisponibilidad y su semivida. ¿Ok, chicos? Acá tenemos diversos otros antagonistas de calcio. Tenemos los no dihidropiridinas, que se conocen como diltiazem y el verapamilo, ¿ok? Más que todo, también se puede tratar hipertensión con este tipo de fármacos, pero estos fármacos no actúan a nivel de la vasculatura, sino actúan más a nivel del corazoncito, ¿ok? Ok, chicos.
Oh, me salió algo en la boca. Ok, muchachos. Entonces, hay otro tipo de medicamentos. Ah, caramba, acá hay otro tipo de medicamentos que se le conoce como los fármacos beta bloqueadores. Los fármacos beta bloqueadores. Estos fármacos beta bloqueadores, como ya les había comentado anteriormente, estos fármacos beta bloqueadores van a tener una acción ionótropo y cronótropo positivo o negativo. Ionótropo y cronótropo, ¿qué cosa? ¿Positivo o negativo? Tienen los beta bloqueadores. Pregunta de examen. Pregunta de examen para el ingreso. Ya dicen positivo, 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 positivo. Por favor, chicos, participen, por favor, participen, participen, participen. Los beta bloqueadores son ionótropo, cronótropo. Ya, participen, participen, chicos, por favor, participen. Carolina dice positivo, Jonathan positivo, Lady negativo, Lady negativo, Irene positivo, María positivo. Ya, ok, entonces voy a dar la explicación. Solo hay una persona que ha dicho bien. Los beta bloqueadores son ionótropo, cronótropo negativo, chicos. ¿Ok? Por favor, por favor, ¿por qué están diciendo que es positivo? Ionótropo tiene que ver con contracciones. Cronótropo, crono, tiempo, frecuencia, frecuencia. Cuando yo digo que un medicamento disminuye las contracciones y disminuye las frecuencias, digo que es un ionótropo y cronótropo negativo. Es por ello que le doy beta bloqueador, para que el corazón disminuya sus funciones. Eso es lo que estaba explicando hace rato, chicos. En cambio, si yo quiero que aumente las contracciones del corazón, le doy un ionótropo positivo, como es la digoxina. Excelente, Lady. Lady parece que sí está prestando atención, chicos. Estos beta bloqueadores van a evitar que el corazón siga contrayendo, ¿ok? Va a permitir que el corazón no lata mucho, no lata muy fuerte. Por eso es que disminuye la contracción y disminuye la frecuencia. Cuando yo digo ionótropo, esto está en relación a contracción. Cuando yo digo cronótropo, yo estoy diciendo frecuencia. Si digo ionótropo positivo, estoy hablando que aumenta la contracción. Si digo negativo, está disminuyendo la contracción. Si digo cronótropo positivo, es un medicamento que está aumentando la frecuencia. Pero si digo cronótropo negativo, es que está disminuyendo la frecuencia. ¿Ok? Estos beta bloqueadores pueden ser, tienen una clasificación, pueden ser selectivos, no selectivos, pero más que todo quiero que aprendan este tipo de medicamentos, solamente te voy a tomar los medicamentos que voy a encerrar. El propranolol, el atenolol, bisoprolol, metoprolol, carvedilol y la betalol. Nada más, ¿ok? Solamente deseo que recuerdes eso. Recuerda que estos beta bloqueadores son simpático, lítico, ¿ok?
Son simpaticolíticos. ¿Por qué hacen? Disminuyen la actividad simpática, chicos. Disminuyen la actividad simpática. Apaguen sus micros, chicos, por favor. Por favor, apaguen sus micros. A ver, ¿quién está prendiendo el micro? Ya. Ok, está bien. Entonces, esa es la clasificación de los beta bloqueadores, chicos. Esta es la clasificación. Acá tenemos otra clasificación de los beta bloqueadores. Tenemos, por ejemplo, acá al atenolol, el bisoprolol, carvedilol, el esmolol, la betalol, metoprolol, el propranolol también, el sotalol también es muy importante. El sotalol, muy aparte de ser un beta bloqueador, también se le considera un antiarrítmico de clase 3 por ser un bloqueador de los canales de potasio. Ok, entonces esto es muy importante. El atenolol, más que la selectividad, porque si yo ahorita te empiezo a hablar de selectividad, te vas a confundir mucho más. Así que solamente te menciono el nombre. Acuérdate, por favor. Atenolol, el bisoprolol. Profesor, ¿cuál es el que se usa más? Bisoprolol es el que se usa más. Recuerda eso. Todos los beta bloqueadores terminan en ol. ¿Ok? Ol. ¿Ves así algo que termina en ol? Es un beta bloqueador. ¿Sí, chicos? Entonces, algo distinto que tienen los beta bloqueadores es que no solo hay algunos beta bloqueadores que no solamente actúan a nivel de receptores beta. Hay también medicamentos beta bloqueadores que también actúan en otros receptores. Por ejemplo, ¿cuál? Tenemos, por ejemplo, el carvedilol y tenemos el abetalol. ¿Por qué son distintos a los demás? Porque este tipo de medicamentos eh, tienen una acción antagónica de los receptores alfa 1. Y los alfa 1, por excelencia, son vasoconstrictores. O sea, aparte de bloquear los receptores beta, también bloquean los receptores alfa y tienen una acción vasodilatadora. Es por ello que tanto el carvedilol, pregunta de examen, tanto el carvedilol como el abetalol, que forman parte de la familia de los beta bloqueadores, se diferencian de los demás por tener efecto vasodilatador. Repito, tienen efecto vasodilatador el carvedilol y el abetalol. Acá lo voy a encerrar en ¿de qué color quieren? ¿Les parece celestito? Ya está, carvedilol y el labetalol. ¿Ok? Por excelencia, estos dos tipos de medicamentos, estos dos tipos de medicamentos, vamos a ver acá. ¿Qué pasó? Ok. Estos dos tipos de medicamentos son vasodilatadores. Dilata, vasodilatadores. ¿Ok? Esto es muy importante. Esto es muy, muy importante mencionar. Muy importante mencionar, muchachos. Los beta bloqueadores. ¿Tienen alguna pregunta aquí, chicos? A ver, les estaré contestando las preguntas. ¿Alguna pregunta de los beta bloqueadores, chicos? ¿Ninguna pregunta? Sigo entonces, sigo. Ok. Ah, Florentina. Eh, chicos, ¿desean que les explique selectividad? Porque se pueden confundir un poquito más. Se me pueden confundir un poquito más.
Si ustedes me dicen que les explique selectividad, yo se los explico, no hay ningún problema. Pero se pueden confundir un poquito más. Florentina quiere que les explique, chicos, pero si les explico se van a confundir un poquito más. Solo, este es una clase de clasificación. Solamente lo importante es que sepan que este medicamento es parte de esa familia, ya que dentro de la familia existe selectividad por otros receptores, ya ese ya es algo distinto, es algo ya distinto y quizás puede confundir a la audiencia, ¿no? Que son ustedes. La idea es que no se confundan y que no tengan miedo. Simplemente decir, ah, carvedilol, ah, ya es un beta bloqueador. Mi profesor me enseñó que todo lo que termine en ol, es un beta bloqueador. Yo te digo, propranolol, ah, propranolol, ol, ah, ya es un beta bloqueador, pues. El bisoprolol, ah, ol, ah, ya es un beta bloqueador. Atenolol, ah, ya, es un beta bloqueador. Ahora, si es selectivo para beta uno o si es un selectivo para beta uno y beta 2 o si es selectivo para beta uno beta 2 y alfa uno no les puedo explicar eso. O sea, sí puedo explicarles, pero creo que se podrían confundir un poquito más. ¿Les parece que si eso les puedo explicar en el repaso, cosa que ustedes ya han venido repasando y ya no es algo nuevo para ustedes? ¿Les parece que en el repaso que voy a hacer de beta bloqueadores, le parece que hagamos esa selectividad? ¿Qué dicen, chicos? Van a saber que es un beta bloqueador, cómo actúa y ya no va a ser algo nuevo, ¿no? Para no juntar información, para no juntar mucha información, en el repaso podemos hacer eso. Claro, claro, claro. Así es, chicos, así es. Oki Doki, dice Florentina. Oki, perdón. Sí, no se preocupen, estamos para aprender juntos. Ah, ok, seguimos entonces. ¿Hay alguna pregunta de beta bloqueador? No, ¿verdad, chicos? Entonces, para poder continuar. Ok, entonces ahí seguimos. Un ratito, por favor. Ya está. Entonces, esto es, esto es muy importante. Esto es muy importante, chicos. Vamos por el siguiente punto. Vamos por el siguiente punto. Recuerdan que yo les mencioné que el corazoncito tenía ciertas células especializadas que podían fomentar el impulso cardíaco. Recuerden que les mencioné que el tejido en este caso, el tejido miocárdico era especial a diferencia de los demás tejidos porque tenía cierta independencia, por así decirlo, tenía cierta independencia. Y todo comenzaba a partir de nódulos. Hay dos nódulos. El nódulo sinoauricular, ¿sí? Sinoauricular. Y el otro nódulo es el nódulo auroventricular. Todo impulso nervioso o toda la parte nerviosa del corazón comienza con el inicio de un impulso a nivel del nódulo sinoauricular, después se propaga hasta el nódulo auroventricular y después baja a los ventrículos por la haz de Purkinje, se le conoce así como el haz de Purkinje. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces existen medicamentos que pueden evitar, no, bueno, hay situaciones del paciente que evitan que esto, ustedes saben que un corazón late tun tun, tun tun, tun tun, tun tun, ¿ok? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Te das cuenta que existe un ritmo? Entonces, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole. Entonces, todo tiene que ser rítmico.
Cuando no existe esto, se dice que existe un proceso arrítmico, ¿ok? Entonces, hay medicamentos que pueden evitar o revertir esas arritmias, ¿correcto? Entonces, no nos vamos a poner a discutir por qué se le dice bloqueadores de canales de sodio, por qué se le dice bloqueadores de canales beta, por qué se le dice bloqueadores de canales de potasio o de calcio. Porque para eso yo te tendría que explicar qué es un potencial de acción, qué es un proceso de despolarización y repolarización de la membrana, y eso ya es parte del mecanismo de acción. Lo importante de esta clase es que sepas que existen fármacos antiarrítmicos, ¿sí? Existen fármacos antiarrítmicos, de la cual el que más quiero que recuerdes es de la clase 2. Vamos a poner aquí la clase 2. Como la clase 1 se caracteriza por el bloqueo de los canales de sodio. ¿Sí? Esta clase 1 se va a dividir en A, B y C. UC, INSCA y quinza. 1, 2, 3. ¿Sí? Esto va a depender más o menos de otros factores, ¿no? Pero lo importante acá no es que te aprendas, mira todos estos nombres. No deseo que te aprendas los de la primera clase. Lo que me interesa es que te aprendas de la segunda clase que se usa, como son los beta bloqueadores. Jaime, ¿los beta bloqueadores también mencionaste? Sí, los beta bloqueadores también actúan como antiarrítmicos, ¿ok? Ejemplo. Ah, entonces Jaime, ¿qué? ¿Todos los beta bloqueadores? No, no, no. No todos, muchachos, no todos. Pero el que más funciona como un beta bloqueador es el propranolol y también el metoprolol también sirve para las arritmias. Ahora, de la clase 3 sí deseo que te aprendas. Clase 3. La clase 3 está por la amiodarona. La amiodarona. No sé por qué estoy hablando así. Me estoy acordando de mi profesor. La amiodarona. ¿Sí? Y bueno, dentro de la clase 3 también existe uno de clase 2, pero este ya no voy a entrar en detalle. Solamente quiero que recuerdes que del 2A, bueno, de la clase 2 de los antiarrítmicos están los beta bloqueadores, a excepción del sotalol. En la clase 3 está la amiodarona. Y en la clase 4, Jaime, verapamilo, verapamilo, yo lo he escuchado por ahí. Así es, alumno. Es un bloqueador de canales de calcio, pero es un no dihidropiridina. ¿Te acuerdas que mencioné que las no dihidropirinas no tienen acción a nivel de la vasculatura, sino tienen más acción a nivel del corazoncito? Es por ello que se usa como antiarrítmicos. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Esto es lo importante. ¿Ok? Claro, obviamente que si está el verapamilo, está el diltiazem. ¿Sí? Entonces, seguimos. Seguimos y no paramos. Acá también vamos a borrar esto. Vamos a borrar este. Vamos a borrar eso. El de la clasificación de los fármacos antiarrítmicos. Acá también tenemos una clasificación. No deseo que te aprendas esto, chicos. No deseo. Deseo que te aprendas el 2, el 3 y el 4. Insky, Quinza, Tawa. 2, 3 y 4. De la clase 2 vamos a atenolol, esmolol, metoprolol, ¿sí? De la clase 3, amiodarona nada más. Clase 4, el diltiazem, el verapamilo. De ahí no deseo que aprendas otro fármaco más. Estos son los fármacos más importantes para que podamos repasar. ¿Ok? Entonces, acá te dejo como decirlo, una gráfica, de gráfica para que veas cómo todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos visto, puede funcionar para diversas enfermedades. Acá te he colocado solamente una enfermedad, ¿ok?
que la enfermedad se denomina insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es un conjunto de signos y síntomas, así como un síndrome. Es un conjunto de signos y síntomas que se caracteriza porque el corazón es deficiente. El corazón es deficiente, por lo tanto, un corazón deficiente no lleva la sangre correspondiente hacia todos los órganos, no satisface la demanda de oxígeno y nutrientes, o sea, sustratos, y oxígeno y sustratos para poder alimentar a la célula y que la célula tenga energía y esta energía genere que esta célula tenga su función normal. Entonces, cuando tengo esta insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco va a disminuir. Entonces, una de las medidas para controlar esto son la digoxina. La digoxina es un ionótropo positivo, ¿ok? La digoxina es un ionótropo positivo que permite aumentar las contracciones del corazón, ¿ok? Otra de las medidas, una vez que disminuye el gasto cardíaco, chicos, se libera lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona para poder para poder recompensar o compensar la falta del gasto cardíaco aumentando el volumen. Pero esto a la larga es malo. Por ello es que los diversos fármacos como los YECA y los ARA2 y los antagonistas de la aldosterona van a actuar en todos estos procesos. Yo ya te he explicado cada uno de ellos. También los diuréticos, chicos, y esto es muy importante. Esto es muy importante porque cuando yo hablo de medicamentos en la circulación del sistema circulatorio, son un montón de medicamentos. Incluso para una misma patología o diferente patología, vamos a tener que usar este tipo de medicamento. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Entonces, Con esto, con esto yo quiero culminar la clase diciéndoles que no tengan miedo, no tengan miedo, chicos. Yo todo esto, yo no nací sabiendo todo esto, ¿ok? Tampoco todo lo he leído de un libro. Son cosas que yo he vivido a nivel hospitalario porque yo he sido interno. El año pasado he sido interno del hospital de la policía. He estado todo un año he estado, chicos, em, con estos medicamentos. Así que no tengan miedo, no tengan miedo, no se asusten. Vamos a tener repasos y ya, no se preocupen, todo se aprende. Tranquilo nomás. ¿Por qué podría variar? El ritmo cardíaco puede variar por drogas, puede variar por la edad, puede variar, imagínate, te da un infarto al miocardio, pero también varía el parte del sino auricular, nódulo ventricular, tantas cosas que pueden pasar, tantas cosas que podrían pasar. Hugo, apaga tu micro, por favor. Fran, eso ya lo voy a explicar en el repaso. Despolarizaciones, repolarizaciones del ventrículo, de la aurícula. Y bueno, eso es lo que quería comentarles, chicos. Chicos, quiero hacerles una consulta. Vamos a culminar la clase aquí. Chao, chicos, cuídense mucho, cuídense bastante y ya saben, sigan adelante y claro, Ruth, no te preocupes, yo los voy a orientar en lo que pueda. Sí, chicos, cuídense bastante.